El evento fisiológico de la dormancia de semillas y yemas es muy relevante para la adaptación de los cultivos y es el inicio del ciclo, depende del tipo de cultivo, y en donde las hormonas y los bioreguladores tienen una función muy particular, muy especial, importante, que hace que el uso de esta herramienta sea significativa en el proceso. La dormancia viene siendo un estado en donde el meristemo en caso de yema o semilla, está con muy baja actividad fisiológica temporal. Esto se refleja bien en las imágenes que tenemos ahí, donde puede estar una semilla en dormancia, va a germinar y va a venir el crecimiento. Y lo mismo pasa con una yema que está en dormancia, después brota y después el crecimiento para mostrar las flores o los brotes vegetativos. De tal manera que es una cuestión temporal que está regulada por ciertos factores ambientales y o factores endógenos. Cuando hablamos de la dormancia en semillas tiene diferentes causas, en realidad. Una de las causas es general, es el, la cubierta que tiene. Hay semillas que tienen cubiertas muy duras, de tal manera que hay impedimentos mecánicos o impedimentos de impermeabilidad, o sea que no puede entrar suficiente agua, y o que hay muchas sustancias inhibidoras en lo que es la cubierta o la cáscara eh, externa de lo que es una semilla. Todas estas son causas exógenas que son relativamente manejables a través de escarificaciones, etcétera. El otro esquema de dormancia de causa es una situación endógena, en donde puede haber una situación morfológica porque haya un embrión rudimentario, o bien es una cuestión o puede ser una cuestión fisiológica, en donde ahí quien está dominando es el tema de la presencia, la acción de hormonas inhibidoras en un momento dado, que eso es muy común en frutales caducifolios. Cuando hablamos entonces del desarrollo de la dormancia, tenemos que estar también hablando muy de cerca de cómo ocurre el desarrollo de la semilla, ¿no? Eventualmente, y qué cambios se está viendo desde el punto de vista hormonal principalmente. Por un lado, sabemos de que el crecimiento de una semilla pues, va a ser eventualmente una división y alargamiento celular, ¿no? Es algo que ya sabemos relacionado con crecimiento. Y esto obviamente requiere eventualmente agua y nutrientes, etcétera. Durante el crecimiento de toda una semilla se está dando una diferenciación, o sea, se están formando partes de la semilla. Se forma el embrión, el endospermo, los cotiledones, los integumentos de la cáscara que está alrededor. Eventualmente, cuando está llegando a un grado de madurez, empieza a haber una deshidratación de la semilla y eventualmente empieza también a haber una acumulación de reservas en la semilla. Todo eso es en los procesos normales, el proceso normal. En todo esto, obviamente que están involucradas las hormonas para las diferentes etapas que hemos mencionado. Y cuando vemos lo que está ocurriendo con una semilla, aquí tenemos dos tipos de semilla, ¿sí? Una semilla de un tipo de un chícharo, un frijol, etcétera, donde es una semilla que va eventualmente a formar cotiledones, los cotiledones, mientras que tenemos el caso de una semilla de maíz en donde no hay cotiledones y el embrión está en esta posición y aquí está el embrión en esta posición. Cuando hacemos un seguimiento de lo que es la parte hormonal, esto es lo que se llega a encontrar en términos generales, ¿sí? Las cantidades de auxina, citocinina, bracinos, giberelinas, abscísico. Lo importante desde el punto de vista de dormancia viene siendo al final, ¿verdad? En donde vemos que hay mucho abscísico, ¿okay? Baja citocinina, baja bracinos. Eh, Aquí se anota de que pueda estar alto o auxinas o giberelinas, pero esto de alto se refiere principalmente a lo que son semillas, entre comillas, de fácil germinación, o sea, semillas que nada más se pueden cultivar la planta, echa las semillas o se puede sacar la semilla y si uno la agarra y la pone a germinar, va a germinar inmediatamente. Ese tipo de semillas en realidad tienen un balance muy claro de lo que es
no domina el tema de abscísico, sino que están muy presentes estas dos hormonas, lo que le permite que puedan germinar en esas condiciones. Sin embargo, muchas otras especies no lo es así, sino que los contenidos de gibrelinas y los contenidos de auxinas son muy bajos y lo que domina eventualmente es el abscísico. Y eso es lo que tenemos durante estos trayectos, durante todo este proceso, la morfogénesis en esta primera etapa. Y después la maduración o deshidratación, ¿no? Que es donde viene alargamiento celular, acumula proteínas, pérdida de agua, reducción de síntesis de ácidos. Y este es el procedimiento que hay, el cambio que hay en el tema hormonal, de tal manera que las hormonas están cambiando durante el desarrollo de lo que es una semilla, hasta que llega en su parte final, que es cuando ya están o no están en dormancia. La terminación de la dormancia es un tema de gibrelinas, de términos generales, en muchas de las especies. Y lo que hacen las gibrelinas que están dentro de la semilla, básicamente es que cuando ya se va terminando dormancia, se forman gibrelinas. Esas gibrelinas se traslocan hacia esta parte de la semilla, donde hay, que es la capa de la neurona, donde hay mucho almidón almacenado. Y lo que hace esta hormona es que echa a andar una enzima que desdobla los almidones y permite entonces que haya azúcares libres, que es lo que va a servir como energía para que el sistema de la semilla, el embrión y su radícula vayan a empezar a crecer. Aquí están algunos ejemplos de tratamientos con giberelinas, que obviamente ilustra muy claramente de que la germinación es controlada sin ningún problema, por un lado. Y por otro lado, vemos también que hay efectos no nada más de lo que es germinación, sino que el mismo giberélico da efectos sobre lo que es el desarrollo de la planta. ¿Sí? En este caso, el desarrollo de lo que viene siendo la parte del tallo y lo que vean también lo que es el desarrollo inicial del sistema radicular en crecimiento, ¿sí? Entonces, esto se hace normalmente con sumergir las semillas en solución de giberélico, a veces con polvo, en este grado de concentraciones, dependiendo de las especies, y bueno, retomando, adelantan germinación o aumentan la cantidad de germinación y dan un mayor desarrollo de la planta en posgerminación. ¿Qué prácticas hay para, en general, prácticas comerciales que hay para el tema de terminar la germinación de semillas o ayudar a la germinación de semillas? Cuando es un tema de cubierta dura, está el tema de la escarificación, o sea, es un esquema abrasivo, sea mecánica o química, y esto hay muchas forrajes y leguminosas que requieren ese tipo de tratamiento. El otro es invivir en agua. También este es un tipo de dormancia externa en la cáscara, y esto es ponerlo en agua, esto de algunas hortalizas, cereales, algunos frutales tropicales. Con esto tienen suficiente para poder germinar. Y básicamente lo que hace esto en este esquema es que con tanto tiempo que se mantenga en agua, logra entrar agua a lo que es el tejido en sí del embrión, por un lado, y por otro lado también, si es el caso, tiende a diluir o lavar las hormonas inhibidoras que estuvieran en la cubierta de la semilla. Y el otro esquema es la estratificación. La estratificación no es más que poner las semillas en acerrín húmedo a menos de 4 grados centígrados por 30 a 60 días, y eso hace que haya una acumulación de frío hacia esas semillas, y eso entonces normalmente se hace en los frutales caducifolios. Son tres de las estrategias de manejo de semillas desde este punto de vista, en este esquema. Sin embargo, en el uso de bioreguladores o complementar lo anterior con bioreguladores, se pueden hacer los tratamientos con giberélicos, con esteroides para terminar la dormancia, como se veía en la lámina anterior. Sin embargo, se pueden hacer tratamientos de las otras hormonas junto con el giberélico, esteroides, pero agregando citocina y auxina, pero ya no tanto es para terminar la dormancia, sino para promover el crecimiento de la planta una vez que empiece a germinar. ¿Esto qué nos indica entonces? Que citocinina y auxina no son compuestos para terminar la dormancia como tal, sino que ellos van a actuar cuando ya está la fase final
de lo que viene siendo la dormancia y lo que viene siendo el inicio de la germinación como tal. Entonces, esta es esa herramienta que puede manejarse para este propósito. Pero por otro lado está la dormancia de las yemas, o sea, en las plantas también las yemas se van a ir a dormir de alguna manera, y eso lo observa uno en los cultivos. Aquí hay diferentes grados, diferentes niveles o diferentes tipos de dormancia en las yemas, una que le llamamos paradormancia, y esta es cuando están las hojas ahí presentes o cuando hay un brote terminal muy fuerte y las laterales no salen, ¿sí? Por lo general es un tema de dominancia apical, o es la presencia de la hoja, de tal manera que si uno defolia, va a brotar la yema. Esto ocurre en todos los cultivos en términos generales. También hay un tema de dormancia, de una endodormancia, así que se conoce. Esta es una dormancia que se debe a una inhibición fisiológica adaptativa. ¿A qué se refiere? Esto ocurre principalmente en frutales caducifolios que se van a dormir en el invierno. Y una vez que las yemas se van a dormir en el invierno, entonces requieren una determinada cantidad de frío por variedad, que lo que va a hacer que eventualmente la yema pueda brotar posteriormente en la primavera. Y hay el tema de la ecodormancia, que es una dormancia que se debe básicamente a condiciones ambientales no propicias para la brotación, ¿sí? Y esto puede ser un tema, por ejemplo, de frío, de agua, de nutrición, de toxicidad, que va a provocar ese tema de ecodormancia. De tal manera que cuando en esta condición se elimina el factor ambiental que está haciendo la dormancia, la yema va a brotar sin ningún problema. Algo que acá en la dormancia no ocurre porque requiere frío y o porque acá tampoco puede ocurrir porque es un tema de competitivo y hay que quitar la competencia de alguna manera. Entonces vemos, estos son los tres distintos tipos de dormancia que uno se va a encontrar en los cultivos. ¿Qué es lo que hay en el tema de la dormancia de yemas desde el punto de vista hormonal? Cuando estamos hablando de las yemas que están dormidas por un tema de paradormancia, ¿sí? O sea, en el sentido de que hay la competencia, ¿sí? O sea, con la yema terminal o la presencia de hojas, hormonalmente se sabe de que esa yema y el meristemo ahí adentro estará en una condición de bajos niveles de gibrelinas, citocidinas, auxinas. No necesariamente que haya mucho abscísico, ¿no? Lo que pasa es que no hay mucho de esto, ¿sí? Uh, ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una yema que está o que cae a endodormancia? O sea, frutales caducifolios, con inviernos muy definidos. Una yema cuando está en etapa dormida en el invierno, ¿sí? Entonces esa yema por lo general sí internamente se conoce y está claro de que hay mucho abscísico, o sea, ¿sí? Mientras que estas otras hormonas están en baja cantidad, las auxinas, gibrelinas, citocinas. Cuando la yema empieza a brotar, entonces ya hay menos abscísico y empiezan a aumentar o hay ya mucha cantidad de las hormonas estimulantes de crecimiento. Este es un diagrama de más o menos cómo llega a ocurrir esta situación de los caducifolios, donde está la inducción de la dormancia en el otoño, están en endodormancia en el mero invierno, está terminando la dormancia a finales de invierno y brotación en primavera. Y aquí vemos cómo el abscísico aumenta, después baja progresivamente durante la dormancia a medida que va acumulando frío. Vemos cómo en contraparte las gibrelinas bajan, o sea, y cuando va empezando o terminando dormancia y eventualmente va a brotar, y ya están en cantidades altas. Y vemos el caso de auxinas también como están bajas durante la dormancia y suben ya casi al final de lo que es la terminación de la dormancia. Y esto pues viene a coincidir con los comentarios que se estaban haciendo en este aspecto. La verdad que la presencia de hormonas es uno de los elementos claves para lo que es el tipo de dormancia y la intensidad de la dormancia. Y obviamente el cómo y cuándo va a poder y con qué facilidad va a poder salir una yema, en este caso, de lo que es su etapa dormida. ¿Qué prácticas hay para terminar la dormancia? Cuando estamos hablando de paradormancia, que es la competencia, podas de despunte, defoliaciones o bioreguladores pueden hacer el trabajo. Este es un ejemplo de lo que es manzana, por ejemplo, aplicando citocininas con giberélico.
y vemos cómo plantas tratadas hacen una brotación lateral muy interesante, ¿okay? Comparado con estas otras que se quedan dormidas. El tema de podas, muy utilizado en muy diferentes cultivos. Este es, por ejemplo, lo que es en rosas, que es obligado después de la cosecha hacer un corte para que venga la nueva brotación. Si no se hace el corte y se dejara la rama totalmente completa, esta yema no brotaría. O sea, hay un tema de competencia completamente decidido. En este otro caso, que vamos hablando de ecodormancia, los efectos del ambiente a que vayan a dormir una yema, pues para esto se hacen manejos diferentes en las cubiertas plásticas o el manejo del estrés biótico o en algunos casos el uso de bioreguladores, ¿sí? O sea, para hacer una brotación mucho más pareja, más uniforme y en mayor cantidad. Y esto se utiliza en algunos de los cultivos. De tal manera que es un esquema de que se puede trabajar y se fijan tanto en uno como en otro, entran de alguna manera la participación del uso de herramientas de bioreguladores. En el caso de yemas que entran a endodormancia, aquí hay más complejo el tema porque hay que considerar la variedad, si es de alto o bajo requerimiento de frío. Hay que buscar las zonas con suficiente frío, pero entonces se tienen que trabajar en ocasiones con defoliaciones, con podas, con la aplicación de nitratos y con la aplicación de bioreguladores. Y hay un tema adicional en todo esto de que el tipo de yemas también influencia en estas situaciones de estos cultivos, donde las yemas florales tienen menor requerimiento de frío que las yemas vegetativas. Y esto a veces hace entonces que haya disparidad en cuando salen, dependiendo de la cantidad de frío que hayan obtenido una u otra tipo de yema. Para este caso de la endodormancia, se maneja mucho el tema de cianamida hidrogenada para uniformizar las brotaciones y aumentar las brotaciones. Y además de adelantar las brotaciones. Por lo general, este tipo de herramienta de la cianamida se utiliza a partir de que las yemas han cumplido o acumulado el 50% del frío que necesitan. Se aplica 1 o 2 veces, se aplica normalmente alto volumen para que haya un muy buen remojo de las yemas. Su efecto es como un antioxidante y además induce la síntesis de citocininas después de la aplicación. Esto es muy usado en frutales caducifolios y en vid. Y por otro lado está también el uso de tiesurón, es una citocinina, pero que cuando se utiliza a dosis altas, que es el caso tiene un efecto como un estimulante de brotación. Sin embargo, este tipo de herramientas, citocinina, funciona, es efectiva cuando ya la mayor cantidad de frío se ha acumulado. Si uno la trata de aplicar o la aplica en condiciones que hay baja acumulación de frío para esa variedad, la respuesta es muy inconsistente. Normalmente se combina con aceite, se aplica una vez, alto volumen, también tiene un efecto antioxidante y nuevamente se utiliza en algunos cultivos, manzanas, duraznos, algunos de los berries también. Entonces vemos cómo hay diferentes prácticas y diferentes herramientas hormonales y esto es lo que permite de alguna manera entonces poder tener cultivos en determinados sitios y utilizar la herramienta para estar en determinadas fechas de mercado, de cosechas, etcétera. Esto pues nos implica entonces de que el tema de dormancia en semillas y yemas es un tema de la para, de la endo y la ecodormancia, en donde las hormonas están altamente involucradas y teniendo un papel muy importante en que el evento pueda manipularse sin mucho contratiempo.